damos la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Ellos son Jesús Alejandro García y Carlos Daniel Sandoval, con sus suscripciones de Butenator Plata y Cobre. Ahora ellos podrán disfrutar de todos los beneficios exclusivos del canal, como la oportunidad de ver este episodio 7 muchos días antes, gracias a su suscripción. Si ustedes también quieren unirse, les dejamos toda la información de las membresías antes de comenzar el video. Hola bola Pepsi Cola, ¿cómo estuvieron en este mayo, hermanas? Espero que de lo mejor, porque les traigo un super regalo. Hoy finalmente, luego de casi más de un mes en que se subió la cuarta parte, la cual por cierto tuvo una aceptación gigantesca, estando a punto de llegar a las 100.000 views para mi sorpresa, e incluso más de la tercera. Así que a pesar de la demora por esta ser una parte con más edición, les traigo el capítulo 5 de ¿qué hubiera pasado si los androides despertaban en la saga de Freezer? Lo bueno, y recordándoles que las membresías del canal ya están activas para que se conviertan en miembros del canal y reciban una enorme cantidad de beneficios exclusivos que tienen que ver directamente con las teorías, y ya que además me estarían ayudando demasiado para que yo pueda seguir trayendo estas historias de lo más delis. Bueno, sin más, comencemos. Finalmente Goku se ha recuperado de su enfermedad del corazón, pero ha sido un poco tarde. El combate mortal entre el androide número 18 y el androide número 19 dio fin con la victoria de esta frente al robot blanco asesinado en frente de todos los villanos. Ahora, el androide número 17 tendría que resistir esta nueva batalla contra el poderoso Mecha Freezer hasta que Goku y Vegeta salgan de la habitación del tiempo y superen los poderes de un Super Saiyajin. Mientras tanto, Cell finalmente habría llegado al planeta Namekusei luego de robar una de las naves de la corporación Cápsula, y habría robado una a una las energías de todas las poblaciones del planeta de Piccolo, siendo capaz de detener el movimiento de los androides, pues necesitaba fusionarse con ellos. Para remediar la situación en la que Freezer se encontraba en desventaja frente a los androides con la intervención del número 16 en la pelea, su padre habría decidido transformarse por segunda vez para contrarrestar esos ataques unidos. Sin embargo, todo fue demasiado tarde, porque Cell finalmente ha aparecido para absorber a los androides, pues sus poderes ahora han sobrepasado a los suyos. Ahora, este tendrá que pelear contra King Cold, quien finalmente se habría transformado por tercera vez. ¿Qué es lo que va a suceder cuando use su máximo poder? Lo que todos temían está a punto de convertirse en realidad. ¿Será este el día en que los androides número 17 y 18 tendrán que fusionarse con Cell? Hoy presentamos el final del androide 17. Pelea con todas tus fuerzas, Cold. ¿O no? Llegó Cell. Todos los enemigos enfrentándose entre sí observarían aterrados la llegada de esta bestia extraña, observándolos desde el acantilado más alto, empero reluciendo. Por primera vez su forma final, Cold no perdería la confianza, mientras que esta bestia al reposar por sobre ellos atinaría a complacerse por completo, pues finalmente los encontró. Habría dado con ellos luego de asesinar a todos los Namekusei, pero los androides no entenderían quién demonios era ese sujeto tan extraño. Ninguno de los tres ahí abajo lo conocía. ¡Oh! Finalmente, el día más importante de su vida ha llegado. Se fusionaría con los androides número 17 y 18 para convertirse en un ser completo, y con que junto a ellos se encontraban el mismísimo Dr. Makihiro y Freezer. Además estaba ese monstruo quien debía tratarse, el padre del guerrero Freezer, observando a su enemigo súper confiado. No cabía dudas al el androide Freezer redirigir su mirada junto a Makihiro. El doctor entendería que no cabía duda, ese sujeto sí era ni más ni menos que su mismísima creación. Pero ¿qué demonios estaba pasando? Cell contentándose porque ahí abajo estaban el número 17 y también la número 18 y él. ¿Quién era ese individuo? También tenía el emblema de la Patrulla Roja. Lo más seguro es que sea uno de los androides que construyó el Dr. Makihiro. De todas maneras es un modelo viejo, no tenía por qué prestarle atención, mientras que Freezer, acompañado de su padre transformado, no tenía ni la más mínima intención de saber la identidad de esa bestia toda horrible. Y número 18 señalándole a 16 que observe con atención al Dr. Makihiro. Él era el único que no estaba sorprendido por esa criatura. Eso quería decir que tal vez ese viejo debía tener una idea de quién se trataba, y en efecto esto era tal cual. De manera que al Cell dejar de reposar y entender que había llegado el momento, finalmente se habría decidido en descender de aquel acantilado súper rápido. Hello, greetings. Y los gemelos observando ello con antipatía. Había llegado el momento de que el guerrero Cell coma su platillo favorito. ¿Qué les parecía a ambos? ¿Pero qué?
Eus jejejejejem. Pero qué buen chiste. Ya, jajajajajajaja, qué patético le parecía a ese monstruo burlándose de lo más escandaloso de ese sujeto. Nunca había conocido a alguien tan gracioso como él, ni en jejejajaja, de modo que Cole también lo haría. Pero qué tontos eran, se los ignoraría al concentrar toda su energía en algo que los espantaría, ya verían, comenzando así el suelo a retumbar y temblar estremeciéndose. Pero qué babosadas, Freezer no creía en nada de lo que decía. ¿A qué estaba temblando? Pero que ese quiera. Prepárense para lo que les esperaba, pues de esta bestia comenzaría a brotar un poder descomunal que haría temblar todo. ¿Qué? Es imposible. Temblando Freezer. ¿Cómo era el ki de Goku? Enfureciéndose Cold al también sentir sus ki expulsados, y en efecto, lo que estaba haciendo Cell era algo completamente terrible, que todos estarían por presenciar en ese momento terrible. Ya habría pasado un día entero dentro de la Tierra, y en el templo sagrado, Vegeta y Trunks finalmente habrían sido notificados de todo lo que sucedía por parte de Goku, así como de la criatura extraña que se habría encargado de robarles la nave espacial de la corporación Cápsula con la que pensaban viajar. De modo que completamente furiosos se habrían quedado varados por la culpa de esa criatura terrible. Cell demostraría un poder auténtico y demoníaco, enfrente de todos los androides y enemigos observándolo coléricos y confundidos por eso, mientras que otros presentían algo temible. No cabía duda, los poderes que este bioandroide expulsaba era como se esperó Makihiro, y así todos los presentes atestiguarían como toda la energía del androide comenzaría a incrementarse exponencialmente más y más, como producto de que se habría apoderado de las energías de absolutamente todos los Namekusei, que ahora no eran más que calaveras. No puede ser, los androides aterrándose, más al ver que todas las islas en las que se encontraban comenzarían a verse afectadas por tsunamis y más temblores, ya que toda la esencia de sus vidas arrebatadas ahora eran parte de Cell, y él estaba más que feliz por eso, porque mandaría a explotar todo con su Ultra Ki explosivo Saiyajin. Número 20, contemplando satisfecho el poder de su creación, mientras que los demás androides serían afectados por el humo de ese demonio que había expulsado ese poder, mismo que habría separado al océano de la Tierra de aquella isla, y el bioandroide reposaría entre los escombros con su Ki Saiyajin. Contemplando esta bestialidad, los demonios del frío super pasmados, porque ese nivel de energía no se comparaba a la de los androides, y en efecto, al todos atestiguar el desastre terrestre que provocó Cell, qué aterrador se vería esa criatura rodeado de esta aura dorada, y al ya ser hora por fin, el demonio comenzaría a caminar hacia todos ellos en busca de su platillo, topándose en su camino primero con Freezer y nada menos que el Dr. Makihiro, viéndolo King Cold acercarse hacia él también, y de manera que al observar congelado a Freezer, Cell se cruzaría en su camino para agradecerle que gracias a ellos estaba ahí. Cuando estuvieron peleando con los androides expulsaron todo su ki y no se dieron cuenta de que lo detectaría. Si es que quería desafiarlo, pelea de una vez y yéndose, dejándolo aún más paralizado, y al seguir desplazándose y toparse finalmente con su creador y quien voltearía para contemplarlo, no cabía duda, se trataba de su proyecto definitivo, intercambiando diálogos con su fiel creación, y mismas que el tirano incómodo no escucharía. Y al finalizar su plática con Gero, Cell no lo haría esperar más para que contemple como todos al poder máximo del universo, dejándole completa confusión a ambos, y finalmente dirigiéndose hacia sus víctimas, quienes lo observarían acercarse sin inmutarse. Al Cell finalmente posicionarse por delante de los tres, los gemelos serían advertidos por 16 que lo mejor sería huir, porque era obvio que ese estaba confabulado con el Dr. Haan. 18 no tenía por qué hacerlo, pero se arrepentirían después. Al Cell ya tenerlos enfrente suyo, atinaría a reposar, sin inmutarlos. Jen, a 17 no le interesaba quién era, pero no los fastidies, sería mejor que se largue de ahí, porque en este momento estaba jugando con Freezer. Pero no, Cole notaría que había algo extraño en la actitud de esa criatura, porque solo les había tomado importancia a esos androides, y más al ver que ese aguijón que estaba levantando era completamente extraño. Jamás se topó con algo así en sus expediciones, pero 17 debía huir. ¿Por qué? Esta bestia atinaría fugazmente a dejándolo más que espantado al haber sido atacado, así de esa manera totalmente inesperada, para después ser tomado nuevamente por sorpresa por Cell, quien parecía querer clavarle su aguijón, pero que creía 17 restableciéndose. No sé, claro que se dejaría. Al Cell haberlo sujetado fuertemente, y atinaría a lanzarlo y a tumbarlo fuertemente contra el suelo rocoso en medio de Freezer. Y número 20.
Mismo que explotaría de la risa porque les llegó el momento de pagar a esas chatarras que lo hicieron a un ahado. Ja 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 ja. Y Freezer, terminando de entender que ese viejo estaba loco de remate, no descifraba por qué ese monstruo los debía absorber. Al 17 tumbado en el suelo, observar y ser pisado por este bestia quien pretendía clavarle ni más ni menos que su cola, lo dejaría totalmente aterrado. Oh jajajaja, le llegó su fin, pero que creía se equivocaba, pues ni más ni menos que Cold intervino con un super patadón a la bestia, mismo que lo haría volar rápido y restableciéndose ante el terror del androide, recobrándose esta bestia del golpe. Y vaya con que ese sujeto había decidido intervenir. Bueno, no había remedio. Interrogándole Cold quién era y por qué diablos percibió su ki como el de su hijo cuando expulsó ese poder. De seguro los androides también se percataron de eso. Era extraño, incluso Freezer llegó a sentir el ki del maldito de Goku. Esta bien Cell les diría quién era. Alégrense, hermanos, una vez que Cell se fusione con número 17 y 18 daría nacimiento a un guerrero perfecto con superpoderes desconocidos. Juntos serían invencibles. Por fin se convertirían en el sorprendente guerrero que tanto deseó el Dr. Maquijero. Pero 17 restableciéndose le advertiría que deje de decir tantas estupideces. Ninguno de ellos se fusionaría con él, sorprendiéndose Freezer por la tenacidad de ese terco. Mientras que el doctor comprendería que de seguro ese es el vino de algún futuro cercano para absorber a los androides, porque se supone que despertaría en 10 años. Proclamándole 17 a Cell que no se fusionarían porque tenía frente a sus ojos al guerrero más poderoso. Pero a Cell no le interesaban sus deseos, pues ellos serían absorbidos por él, y no habría nadie que lo impida. Pero 17 le rompería esa boca para que no diga más idioteces, advirtiéndole el doctor a Freezer que no pregunte por qué, pero Cell debía absorber a esos ingratos y debía decirle al tonto de su padre que no intervenga en el proceso, respondiéndole que él jamás hacía caso a las advertencias. Bueno, una vez que Cell lo mate, que no diga que no se lo advirtió. En efecto, Cold era un testarudo, pues al Cell observarlo embestirse con una super furia descontrolada lo esquivaría para seguirlo. Pero ¿qué creía? Cell lo calmaría con un super puñetazo en el rostro que mandaría a volar al rey, espantándose el número 17 más, al ver cómo intentaría clavarle su aguijón para robarle la energía, que Cold esquivaría aterrado, para después proporcionarle un nuevo golpe y finalizando su acometida con una patada feroz al demonio verde, misma que lo haría volar completamente desprevenido hacia la superficie del lugar y boom, sería estrellado contra los escombros en medio de los androides, observando a esa mosca molesta. Cold se embestiría feroz contra su enemigo, quien también haría lo mismo desde lo bajo. Así el rey, y acumulando su ultrapoder, atinaría a atinarle al desprevenido Cell, pues recibiría un fuerte puñetazo de su enemigo, y el mismo desde los cielos provocaría que el bioandroide sea arrojado directamente por la fuerza del impacto. No podía creerlo. 17 esos sujetos tenían un poder similar al suyo, y de manera que al la bestia retenerse con sus alas de abeja frente a Cold totalmente contrariado y desaparecer, confundiéndolo, pues no entendería lo que pretendía al haberse alejado de él. Lo que pretendía era ni más ni menos que eso, con su cola, clavarle su aguijón para robarle toda su energía. Pero Cold esquivaría esos agujazos con dificultad, espantando por completo a Freezer, pues ese maldito tenía la intención de asesinarlo, notando como todos los demás que quería clavarle esa maldita cola, y el Cold, desesperado por no entender. No tenía que entender nada, estaba perdido al Cell atraparlo por detrás. Maldita sea el androide. Freezer, viendo que se confió, ahora Cell habría sujetado fuertemente a Cold y que creía su energía sería suya, así desplazando fugazmente el aguijón de su cola al mismo tiempo en que Freezer se reuniría con ellos en el aire hacia, Dios mío, hacia su cuerpo, pero no clavándosela dentro del cuerpo del rey Cold sin que haya podido reaccionar. ¿Qué? Freezer no podía creer lo que estaba viendo, tampoco los androides espantados, pues el papá de Freezer se había confiado. Así es, él le habría clavado su cola en el pecho porque maldición. Cold se movió, pero no importaba porque sería lo mismo, le absorbería su energía y más les valía a los demás no molestarle cuando estaba comiendo. Así el bioandroide, drenando brutalmente todo el poder de Super Cold hasta dejarlo completamente inmóvil en ese estado. Maldición, si no hacía nada ese gusano le quitaría el poder de su transformación. ¿Qué diablos hacía Freezer? Debía, así es, ayudó a Arlo al clavarle un cabezazo al androide. ¡Qué horror le había dado en el rostro! Malditas cucarachas. Y así Cold liberándose con dificultad gracias a la ayuda de su hijo, mientras que Cell, adolorido, ni modo, tendría que acabar con esos insectos, y ambos demonios del frío restableciéndose con el enorme dolor de Cold, pues estuvo a punto de morir de esa manera.
Dentro del templo sagrado, al Trunks como Vegeta ya haberse cambiado sus atuendos rotos con los nuevos trajes de Bulma, se mostrarían impacientes porque al equipo de la Corporación Cápsula le tardaría ese día en construir una nave idéntica a la que construyó Bulma, maldita sea, pero no debían comer ansias. Piccolo recordándoles que tal vez Goku podría llevarlos con la teletransportación a ese lugar en cuestión de segundos, pero primero necesitaba ir con Kaiosama para que le diga las coordenadas del planeta porque desde la enorme distancia de la Tierra le era imposible sentir los ki de los enemigos. Aunque claro, primero tendría que finalizar su entrenamiento con Gohan en la habitación del tiempo, mismos a quienes finalmente les había llegado su turno de superar los poderes de un Super Saiyajin por un año entero. En el planeta Namekusei, número 17 no pensaba huir de Cell, Mao, embistiéndose contra él, porque nadie se burla de él, y dirigiéndose hacia el colerizado. El androide se dispondría a darle una paliza para que se largue de ahí, pero claro, esto no lo aterraría, más cuando el golpe de 17 sería esquivado fácilmente por Cell al desaparecer dejándolo solo, reapareciendo detrás suyo para nada tumbarlo fuertemente, con un golpe que atinaría a estrellar a número 17 contra las rocas. 18 no creía lo que veía, pero eso le pasaba por no obedecer a 16, así el gemelo humillándose frente al androide y a los demás villanos atestiguándolo. Empero Ken Cole sin perder más tiempo descendería con su hijo para platicarle que esa bestia quería absorber a esos androides y no entendía por qué, pero ellos debían impedírselo. Está bien, nadie podía burlar su linaje imperial, presintiendo los androides que esos tramaban algo. De manera que al 17 reponerse en el suelo por la paliza de Cell observándolo, ese tonto ya no tenía salvación, interrogándose 18 si acaso 17 estaba tratando de actuar. No fue como Cole quien la habría atacado, haciéndola volar y siguiéndola por sorpresa, de 16 por lo que se atrevió. Así 18 siendo mandada a volar, pero que creía Colt se embestiría de nuevo para destruirla de una vez por todas. Así era, esa tonta se confió, pero espera que 16 se embestiría para detenerlo fugazmente. Ni modo para Freezer, así que al Colt ser tomado desprevenido por la espalda, recibiría un fuerte paradón de parte del número 16, que le habría causado un inmenso dolor, maldito, y así el androide gigante reuniéndose con este evitando su plan de acabar con número 18, quien también enfurecida se restablecería del golpe del rey lista para contrarrestar. Así que esas basuras decidieron no obedecer a Makihiro, bueno, él también se les uniría. Por lo que al ver a Colt número 16 y número 18 en conjunto se dirigirían a atacarlo al ver que su objetivo era destruir a la rubia, pero se equivocaban si creían que Colt, embistiéndose ferozmente, era igual de débil que antes les demostraría, nada al haber sido atacado por 16 al no sentir su ki que lo habría mandado a volar rápido, pero no esta vez se retendría colérico, mientras que número 20 detrás suyo vería que él sería su víctima. Perfecto, se absorbía su energía, incrementaría sus poderes y podría ayudar a Cell contra los androides, pero 17 estaba decidido en acabar el problema de Cell de raíz al dirigirse hacia el doctor, quien viéndolo y entender desde lo alto que lo mejor sería desistir de su plan porque Colt podría defenderse y descendiendo de nuevo por detrás. Pero ese viejo estúpido ya no tendría salvación al 17 embestirse contra él salvajemente, y el número 20 no advertirlo estando, descendiendo sería apaleado por su propia creación, cayendo junto a su sombrero hacia lo más bajo del planeta y estrellándose fuertemente, así que entre el humo originado, maldita sea quien lo atacó, que se trataba, no podía creerlo, al igual que Cell viendo que lo atacaron, número 17 cómo fue capaz de atacar a su propio creador reponiéndose, y el androide lo hizo porque el que Cell pretenda absorberlos tenía un único responsable, y acabaría con él de una vez por todas. Maldita sea, ese ingrato le había destrozado la mano al doctor, y estando así ya no podría hacer nada. ¿Acaso ese sería exacto lo que temía? Estaba por cumplirse, ese sería ese sería su fin al ser clavado por más ni menos que por Freezer de esa forma sangrienta, que él no podía creer lo que le hicieron. Al igual que Colt y los androides atestiguando que era su fin, el doctor Makihiro debía desaparecer por el bien de todos. Androide Freezer, eres un maldito, sacándole la mano clavada a Freezer. ¿Y por qué lo hiciste? Él fue quien le salvó la vida y lo reconstruyó. Y claro que Freezer le recordaba, pero jamás le autorizó convertirlo en androide. Número 20 delirando ahí, advirtiéndole que se las pagaría a la maldita chatarra. Era un malagradecido y en medio de 17 consternado, pero él sería quien finalizaría todo al tomarlo desprevenido por detrás, ya que lo que haría así era partirle la cabeza con una patada brutal que mandaría a volar fuertemente la cabeza del doctor fuertemente en la dirección en la que se encontraba Freezer, bastante consternado por la intervención de 17, ya que no se lo esperaba, y al notar esa cabeza viviente rodando debajo suyo, que espanto, debía desaparecerla, advirtiéndoles el doctor que eran unos idiotas. Ese día ellos tendrían que pagar esto, y se arrepentirían porque formarían parte del guerrero perfecto que construyó, pero 17 dirigiéndose hacia él se dispondría a rematarlo para que se calle la maldita boca para siempre, así fríamente aplastando sin compasión su cabeza por la última idiotez que se atrevió a decir.
Pero no era ninguna tontería, claro que Cell lo absorbería al tumbarlo y mandarlo a volar como venganza por el asesinato de su creador. Lo bueno, 16 y 18 opinaban que 17 hizo lo mejor, burlándose Colt por lo que le pasó a ese anciano porque se supone que él creó al androide más poderoso. Y número 16 le advertiría a 18 que lo mejor sería que ella huya mientras que él se haría cargo de Colt. Sin embargo, este reunido con su hijo observaría a Cell desplazarse para atrapar a número 17 ahí tirado. Pero esa basura de Cell se equivocaba si creía que Colt dejaría que se haga más fuerte así de fácil y embistiéndose de nuevo, frente a Cell, y quien al darse cuenta de que esa cucaracha pretendía molestarlo de nuevo al embestirse por detrás. No lo molestes, lo mandaría a volar con una super patada feroz, sorprendiendo a 17 porque acaso ese Cell era igual de fuerte que Colt al tumbarle una fuerte patada en el estómago que, le haría expulsar bastante sangre al rey por el impacto que no se esperó. Y para que después el decidido lo mandé a arrojar hacia el aire y decidiéndose en reunirse con el más apaleado Colt siendo desplazado dolorido hacia los escombros. Pero no lo permitiría al retenerse y creando de forma instantánea un superataque filudo-electrizante que ya habríamos visto antes, proclamándole el rey que él no pensaba ni a perder, ni a así desplazando su platillo cortante, y al decidirse en acabar con esa maldita basura del demonio le arrojaría su superataque cargado de enorme cólera maligna. Y este bioandroide, viéndolo y haberse percatado de que ese cobarde pretendía cortarlo con ese platillo que se estaba por acercar home, que ni crea que le sería tan fácil al haberlo esquivado, volando y el platillo siendo desplazado hacia el aire. Pero misteriosamente el disco electrizante se retendría flotando con ese filo increíble, porque había caído en la trampa de Colt y eso ahí lo seguiría, de manera que ese disco atinaría a regresar hacia Cell de manera sorpresiva, quien estando de espaldas sin percatarse y que volteando se quedaría ahí congelado, estaba perdido porque Colt no le habría dado tiempo de reaccionar, y aunque intente esquivarlo, este disco cortaría terriblemente una porción de su gigantesca cola y causándole el dolor más inimaginable del mundo. Perfecto, por fin Colt pudo vencer a esa basura, observándolo desde lo bajo al parte de su cola cortada caer al suelo, para anunciarle su perdición. Sin esa cola ya no podría absorber más ni a los androides ni a nadie. Vaya, los androides, viendo que ese tonto hizo un buen trabajo, pero presentían que no podía terminarse tan fácil. Y en efecto, al Cell descender enfrente de Colt agotado por su plan, Wong lamentaba decirle que dentro de su cuerpo también contaba con las células de los Namekusei que absorbió, y gracias a esa ventaja podía reconstruir su cuerpo. Así observa cómo lo haría a continuación al regenerarla. No puedo creerlo, quedándose Colt completamente espantado, como los demás, pensando que lo había derrotado. Finalmente el super guerrero Colt nos mostró un poco de sus poderes, pero Cell lo superó gracias a su regeneración. Apresúrense a Namekusei y Vegeta, Trunks. No deben permitir que Cell se desarrolle por completo. Tal y como se está suplicando y en la Tierra, Vegeta y Trunks estaban más que listos para viajar a Namekusei, pero sin la nave espacial de Bulma no podrían hacer nada, solo les quedaba esperar al tonto de Kakaroto. Más le valía darse prisa o destruirían esa puerta para sacarlo a la fuerza. Mientras que tanto Goku como Gohan dentro de la habitación estaban entrenando arduamente, ya que Goku presentía que Vegeta como Trunks habían seguido un tipo de entrenamiento donde se priorice la fuerza antes que la velocidad. Y ese es el error que él no quería que cometan ni él ni Gohan. En el tenebroso Namekusei, los androides 16, 17 y 18 observarían tensos como la batalla entre esos monstruos continuaría ahora, mientras que al Cell burlesco desplazarse hacia un desesperanzado Colt al mismo tiempo en que el androide Freezer se reunió detrás de su padre atónito. Estaba decidido, si ambos unían fuerzas, a acabar con ese insecto era pan comido. Los poderes de Freezer le han dado una gran sorpresa a Cell, mencionándole Freezer a su padre que deje de jugar porque él sabía muy bien que no estaba usando su 100% de poder. Si lo hacía destruiría el planeta entero. Pero qué tonterías decía ese tonto, está bien, Cell le daría un escarmiento. Pero Colt estaba seguro de que aunque sintieran sus energías dentro de él jamás podría derrotarlos. ¿Ya estaban listos? Cell se dispondría a realizar una pose de pelea familiar, porque se imagina que no sabían que era capaz de hacer eso. ¿Qué? Pero no puede ser, ¿acaso esa pose de pelea era idéntica a la del maldito de Goku que Freezer vio años atrás? ¿Qué es que acaso esto era una broma? Nuevamente los androides podían sentir el ki de Goku en esa criatura, pero ¿qué estaba pasando? No puede ser los demonios del frío quedándose igual de helados. No era cierto, ¿acaso lo que se pretendía al presionar sus manos de esa manera era ni más ni menos que el Kamehameha que los androides tenían registrado en sus computadoras? Eso no podía ser. Freezer no podía creerlo, espantado. Y finalmente Cell creando el Kamehameha. Esto es increíble. Este terrible monstruo podía utilizar incluso el Kamehameha. ¿Es que acaso el rey del frío y su hijo ahora estarían acabados? ¿Cómo puede ser posible esto?
Por otro lado, en las partes más recónditas de Namekusei, ya no se podía sentir algún ki con vida. Todos los Namekusei habían sido asesinados por Cell de manera lamentable y de esa forma trágica. No cabía duda de que ese planeta había vuelto a convertirse en un pueblo fantasma. En el lugar de la pelea, no Freezer y Cold están soñando viendo lo que hacía Cell. En efecto, con esta pose de pelea este se dispondría a hacer el Kamehameha de Goku. ¿Qué les parece verdad que no se lo imaginaban? No, Freezer no podía creerlo porque esa pose, esas manos, esa posición de pelea esa posición era idéntica a la del maldito mono asqueroso al que se enfrentó en ese mismo planeta hace 3 años. Esas manos, él recordaba esas manos, no podía confundirse, se trataba, así era Freezer, era la misma técnica de Goku, provocándolo más él pues a que le temía a Freezer, pero no entendiendo como su padre cómo la aprendió ese monstruo, ni tampoco los demás presentes, no podía ser ambos demonios del frío contemplando a Cell finalmente disponerse a crearla. En efecto así era y pronto se darían cuenta de que no era lo único que podía hacer al decidirse en disparar esa técnica feroz, la cual no les habría dado tiempo de esquivarla a sus enemigos, así que al tanto Colt como Freezer verla dirigirse directamente hacia ellos la recibirían de lleno, originándose una tremenda explosión en el lugar por el ataque, misma que mandaría a volar diversos escombros por el estruendoso estremecimiento entre rocosas y levantando bastante humo, contemplando 17 esto entre una llovizna por la catástrofe, como sus compañeros 18 y 16 entre todo el humo al darse cuenta de que esa bestia los había fulminado. Por supuesto que era así. A esa bestia no le había costado trabajo desaparecerlos del planeta, de manera que ahora sí al ya no tener a nadie más que lo moleste, fijaría de nuevo su mirada hacia el androide 17 porque ya podían retomar sus propios asuntos pero no se dejaría absorber. Desafortunadamente, Freezer y Cold han sido derrotados por el androide Cell. Si nadie lo detiene, Cell absorberá a número 17 y 18 para desarrollarse por completo. ¿Será posible que Goku, Vegeta y los demás logren llegar a tiempo? Esta es una pregunta difícil de responder, aunque Goku desde su entrenamiento en el templo sagrado, no habría perdido las esperanzas en su hijo, pues finalmente y luego de muchos esfuerzos había logrado finalmente convertirse en un Super Saiyajin gracias a la estrategia de su padre. Pero había algo distinto en la energía que brotaba en comparación de la suya como la de Vegeta y Trunks. Tal vez esa sería la esperanza que salvaría a la Tierra de las manos de los androides. En Namekusei, 17 sería acorralado tenso por el bioandroide Cell, contento por ello pues aquí lo tenía de nuevo, advirtiéndole que no oponga resistencia o le iría mal, advirtiéndole a 18 que a ella también la comería, debía prepararse, pero qué estupideces decía esa bestia. Número 18 estaba segura que ni él ni su hermano serían capaces de ser derrotados si peleaban juntos y dirigiéndose hacia su espantado hermano y al rendirse le pediría que cambie esa cara, pues de ninguna manera se dejarían absorber si es que peleaban juntos, si lo hacían tendrían una gran diferencia de poderes. Así que a los androides recobrar su confianza replicándole a Cell que si los iba a atacar que lo haga de una vez, le advertirían que esta pelea sería en vano, y para la atención de 17 su hermana le recordaría que juntos eran invencibles, o acaso ya olvidó la paliza que les dieron a los otros androides peleando juntos. Así que al Cell desplazarse hacia ellos por fin, 18 debería atacarlo por delante mientras que 17 por detrás, pues ya estaba decidido y elevándose así. Ambos gemelos embistiéndose creyendo ser superiores a Cell con esa estrategia que ideó la rubia, pero sorpresa Cell desde lo alto atinaría a esquivar el codazo de 18 y descendiendo. Pero no podía perder de vista al otro porque 17 habría intentado atacarlo con que por detrás pero Cell lo habría detenido fácilmente frente a 18, y 16 les recordaría que se vayan de allí de esa manera no podrían vencerlo, empero 17 ignoraría sus palabras al esquivar dificultosamente un ataque de Cell y 18 aprovechando eso. También intentaría golpearlo inútilmente porque Cell le esquivaría pero nuevamente 17 se resistiría a la humillación y se embestiría de nuevo contra el monstruo verde, mismo que lo había alejado para después y con su aguijón, intentar clavar a 18 para retenerla pero esta dificultosamente lo esquivaría aunque no por mucho, porque nuevamente Cell la cachetearía con esa extremidad, preocupando a su hermano, pues ese idiota había golpeado a 18 y la mandaría a volar súper adolorida, para después intentar golpearlo también a él porque se estaba quedando sin poderes, acometiéndole una paliza frente al terror de su hermana y desapareciendo al hacer volar al pelinegro, que y a donde rayos se fue ese maldito pero no podía ser, reaparecería detrás del número 18, habiéndola tomado por detrás también y le prometería que ese golpe no le dolería en nada, solo debía quedarse quieta con un fuerte codazo haciéndola sufrir. No podía ser, número 16 tendría que ir a socorrerla antes que sea tarde, pues esta bestia monstruosa la había dejado inconsciente y ahora sí la tenía en sus garras porque ya no podría escapar de él. En la Tierra, los guerreros habrían tomado una decisión definitiva hasta que Goku y Gohan salgan de la habitación del tiempo, y de esto se habrían encargado Bulma, como su hijo Trunks quien tenía una velocidad mayor a la de su nave,
pues se dirigirían al laboratorio del Dr. Maquijero en la Tierra, del cual Bulma tenía la ubicación exacta, pues tal vez así podrían conseguir algo que permita obtener el punto débil de los androides que puedan usar a su favor en Namekusei. Aún así, esto haya sido algo con lo que Vegeta no estuvo de acuerdo de ninguna manera, y por esto había decidido no acompañarlos en esa idea tan denigrante para los Saiyajin. Número 17 se embestiría contra Cell porque a él nadie lo derrotaba tan fácilmente, y su enemigo verde haría lo mismo corriendo con sus patas. El androide lo mandaría al infierno, pero Cell era claramente más rápido que esa basura embistiéndose con sus alas de abeja, para que el androide sea tomado espantado por esa criatura horrorosa que lo dejaría sin escapatoria ahora. Así Cell de nuevo intentando clavarle su cola para absorber a ese tonto ya de una vez. Mismas acometidas salvajes que el androide 17 esquivaría con terror y cada vez más dificultoso que antes. Era cuestión de tiempo para que caiga, mientras que desde lo lejos una presencia extraña reaparecería en el lugar observando la pelea de ambos. ¿De quién se trataría ese misterioso sujeto? Al Bulma como Trunks ya encontrarse lo suficientemente cerca de las montañas de la capital del norte de la Tierra, se dispondrían a incrementar tanto su velocidad humana como la de la nave de Bulma para llegar al lugar, porque solo contaban con ese día en el que Goku estaba entrenando para que construyan algo que pueda detener a los terribles androides antes de que el mundo no pueda salvarse. Dentro de Namekusei, al 17 adolorido levantarse de una nueva paliza de Cell, este se burlaría viéndolo humillado pues torturándolo con un nuevo golpazo, que dejaría sin aliento a 17. Lo mandaría a ser tumbado de nuevo al suelo, así el androide estrellándose adolorido contra todo el suelo e intentando reponerse inútilmente. ¿Qué pasó? Le dijo a Cell que no podía derrotarlo tan fácilmente, mientras que 16 tendría que luchar antes que conozca a Goku. Al Cell observar tumbado a 17, por eso le advirtió que si oponía resistencia le iría mal, que decepción se veía que ya no tenía poderes para defenderse. Bueno, ha llegado el momento de absorberte, amiguito, pero no, número 17 no podía permitirlo. Suéltale, ¿que no entiendes, monstruo asqueroso? Con solo ver tu repugnante cara le dabas náuseas, eres un asco. Pero para Cell era un pobre androide, le daba lástima, que diga todo lo que quiera. Porque justo ahora es cuando se fusionaría con ese monstruo repugnante y no aunque 17 le exija que le suelte tratando de liberarse de esa bestia horrorosa. Cell lo calmaría definitivamente de un golpazo en la espalda que lo dejaría completamente inmovilizado para observar que no ese aguijón horrendo se abriría arriba suyo. Así era, se lo comería a través de su cola. ¿Qué le parece? No podía ser, formaría parte de Cell, así que al interior de esta cola gigantesca expandirse más y más hasta que esté a punto de encerrar a 17. No. Esto no lo permitiría tratando de resistir, burlándose Cell de esto pues ya era inútil, exigiéndole el androide que lo deje, déjale. Guajajajaja, claro que Cell no lo haría ahora, se lo comería, pero ¿quién se habría hundido detrás? Por supuesto, se trataba de ni más ni menos que de ese androide. El androide 16 habiéndole atinado un super puñetazo, dejando así en libertad a 17 cayendo entre desmayado. Maldita sea, el androide 17 se habría liberado de las garras de Cell al estar siendo en ese momento mandado a volar fuertemente, pero utilizaría sus alas rápidamente para retenerse en el lugar, descendiendo poco a poco y observando que ahí delante suyo, vaya con que ese robot habría sido quien lo habría golpeado por sorpresa para salvar a su compañero moribundo, mismo quien reaccionando adolorido y también sorprenderse por lo visto. Así era, se trataba de 16 quien decidió destruir a Cell porque su computadora indicaba que ambos tenían la misma fuerza, pero 17 no lo creía. Vaya, aquí Cell tenía a otro sujeto que quería perder la vida. Pero esa bestia se equivocaba en lo absoluto si creía que 16 no podría hacerle frente. Al estar junto a su compañero adolorido, finalmente se embestiría contra su enemigo verde velozmente, mismo que también correría para darle una paliza para que se eduque, pero 16 estaba confiado en los cálculos que detectó su computadora, así que al ambos enemigos correr para estrellarse el uno al otro, atinarían a boom, así es impactarse mutuamente dos supercabezazos con unos poderes descomunales y nivelados que estarían por decidir quién de los dos sería el más fuerte en esa increíble pelea. De regreso de las montañas del norte de la Tierra, y con la ayuda de Trunks, quien ya se habría separado de su madre, Bulma se habría dirigido a la corporación Cápsula con los planos que encontraron del androide número 17 en la parte subterránea del laboratorio del Dr. Maquijero que su hijo se encargó de destruir. Con esos planos Bulma debía construir algo que pueda detener a los androides. Y por su lado Trunks se dirigiría hacia el templo sagrado consternado para contarles a los demás guerreros del descubrimiento que se encargó de destruir en ese laboratorio subterráneo. Pues esa pequeña larva que vio incubándose tal vez se trataba de un nuevo androide de ese científico loco, pero ahora ya no existiría jamás gracias al hijo de Vegeta.
Dentro del planeta Namekusei, teniendo bastante tensos a los gemelos por la batalla del androide número 16 contra esa terrible bestia espantosa, misma que nuevamente había demostrado las habilidades de Piccolo. En verdad ninguno de los dos androides podía creer quién de los dos resultaría ganador en esa pelea porque sus poderes eran sencillamente increíbles, consternándose más 18, al igual que su hermano 17 recobrándose de la anterior paliza, observando aterrado a Cell luciéndose intacto, como su enemigo entendiendo que aunque le corte la cola como Cold, lo hizo antes sería en vano porque se la volvería a regenerar. Así que este espacilia todo ese ácido acumulado en esa extremidad hacia el suelo para que lo disuelva, eso quería decir que la única forma de impedir que se desarrolle es que 16 lo extermine, ya que poseía grandes cualidades, pero eso le sería imposible lograrlo. Pero eso no lo sabrían hasta que ambos lo comprueben. Pero para ser claro que lo sabrían y ahora mismo, así 16 decidido embistiéndose contra ese, quien también se dispondría a hacerlo, pero sorpresa, ¿acaso lo había olvidado tan rápido o siendo mandado a volar? Este monstruo habría sido atacado por sorpresa por la espalda, reteniéndose así como una garrapata, no podía creer quién era. ¿Quién le pegó? Así número 16 también reteniéndose confundido al percatarse de que así era quien le pegó y lo volvería a hacer de nuevo. Se trataba de Ken Cole, quien aún no había sido derrotado. Pero que los androides viendo que arriba, no solo él no habría sido derrotado pues su hijo descendiendo desde lo alto, que también estaba intacto, y al reunirse con ellos, pero por supuesto esos imbéciles se equivocaban si creían que un Kamehameha tan débil los mataría. Por lo que frente a la tensión de Cold observando a su enemigo reponerse, el androide 16 se le adelantaría para retomar su pelea contra ese maldito monstruo, dejando aún más perplejo al rey viéndolos. Y Cell, decidido en usar su máximo poder, lo emplearía rodeándose así de una super aura Saiyajin fogosa y misma que la concentraría para embestirse ferozmente, al igual que su enemigo en contra de este con una super velocidad también, y así 16 tratando de intentar atinarle una super patada que la criatura androide por supuesto esquivaría al elevarse, dejándolo solo con su golpe, para después el restablecerse y decidiéndose en acabarlo atinaría a concentrar su fuerza en su pierna derecha, deslumbrando de nuevo esa misma aura, que dejaría completamente paralizado al número 16 y más al recibir el tremendo patadazo de Cell con todo su superpoder que lo habría mandado a volar fuera en un segundo, y al Cold intervenir en ese ataque instantáneamente en medio, también recibiría el mismo escarmiento de 16 mostrándose de lado, así que al retenerse y nuevamente decidirse en embestirse esta vez contra Cold, tomándolo completamente helado con esa aura, caliente, lo golpearía con un super puñetazo ahí, que lo mandaría a ser arrojado rodando en el aire fuertemente por el impacto, y al haberse deseo de ambos insectos y ya reposando en el suelo, se le atinaría a desistir de esa aura incandescente, mientras que al 16 retenerse adolorido entre la tierra. En verdad eso le dolió, pero observaría que Cold también se restableció de esa paliza, amenazando a Cell que pagaría de la peor manera por haberse atrevido a tocarlo, mientras que su hijo junto a los otros androides no entendía por qué ese sujeto tenía la obsesión de comérselos. Al Cell de nuevo observar que Cold se dirigiría salvajemente en contra de este, sería apaleado, pero se resistiría a caer, solo para que Cold lo mande a ser tumbado, si esta vez con sus codos. Pero 16 reapareciendo le haría exactamente lo mismo, contrariando más a sus compañeros, y cuando este se dispondría a atacar de nuevo a ese rey demonio, este adolorido no se lo permitiría, le devolvería esa humillación ahora, retrocediéndolo con una super patada que lo dejaría inmóvil hasta hacerlo volar, y provocaría que este androide sea mandado a ser estrellado fuertemente contra la superficie del suelo, enfrente de Cell burlándose, pues al parecer Cold lo había descompuesto. Por lo que al el androide no responder y Cold y Sander junto a ambos, observarían al inconsciente 16 que parecía derrotado en medio de una ventisca tenebrosa que lo cubriría, como a la número 18 perpleja por no creer lo que veía, así que al Cell contento por ese favor al voltear y observar muy contento a 17 súper aterrado porque ahora sí estaban perdidos, al igual que el androide Freezer tenso, como su padre que no dejaría perfeccionarse a la criatura. Ese Cold era un tonto porque no sabía hacer las cosas bien, pero ahora mismo le enseñaría con su super aura cómo es que se debía acabar con 16 y embistiéndolo para el atónito del super rey. Mientras que al el robot gigante pareciendo muerto, que los había engañado al recobrarse sorprendentemente y decidiéndose en concentrar toda su energía en su puño para convertirlo en un resplandoroso puño cohete con todo su poder, lo dispararía de forma feroz en contra de su enemigo mismo, y quien al ver a ese ataque dirigirse hacia él sería demasiado tarde al haberle impactado en la cara, y él mismo lo mandaría a volar fuertemente hacia atrás, mismo ataque que iría hacia Cold, pero él lo habría esquivado, para que después el androide se reúna con él de nuevo, y colocándose aquel brazo mecánico nuevamente en su cuerpo androide, atinaría a elevarse rápidamente para darle el golpe final en ese momento, de modo que al ver al bioandroide tirado y descendiendo fugazmente contra este para sujetarlo, lo cogería fuertemente de sus extremidades para finalmente después concentrar toda su fuerza impresionante, y estrellándolo de nuevo
nuevo contra las superficies más profundas del planeta Namekusei, en medio de una inmensa nube de humo originada por el estremecimiento de aquel superimpacto, dejando ultra perpleja al número 18, como al número 17 por la fuerza de 16, increíble ni el androide Freezer podía creerlo. Por lo que al 16 observar entre la humareda disipándose que no habría rastro alguno de Cell al ser enterrado hasta lo más hondo, ya de una vez decidiría que era momento de que ahora sí desaparezca para siempre y sujetándose a ambos brazos, atinaría a abrírselos mutuamente, como dos y piezas despegables entre sí, y al sujetarlos firmemente para lanzarle finalmente su ataque definitivo más poderoso, con la cual ese monstruo recibiría un gran daño. Le proclamaría que reciba su brazo sónico y despegándose de sus brazos nuevamente ese ataque, pero este era diferente porque 16 utilizaría su máximo poder hasta expandirlo por todo el lugar, pues este retumbiría todo al hacerse cada vez más y más gigante en esa isla que estaría a punto de destruirse por completo, provocando así que sus compañeros androides experimenten cómo se iban, abriendo diversos orificios espantados del suelo, porque esa energía estaba a punto de consumir todo ese orificio, hasta la parte más profunda y definitivamente aquella isla de Namekusei terminando por ser consumida por los diversos orificios de energía brotados de las partes subterráneas. Por lo que este estremecimiento también afectaría a las demás partes del planeta por la inmensa energía expulsada en ese lugar, mientras que en la Tierra, aunque no podían sentir los poderes de ninguno de esos malditos estando a miles de kilómetros, tenían el presentimiento de que algo sucedía en el planeta de Piccolo. Esto era correcto, pues en Namekusei y al finalizar ese tremendo resplandor causado por el ataque más poderoso del androide 16, quien ya se encontraba reposando entre el inmenso humo originado, este ya no percibiría de Cell, pero no podía confiarse rápido, colocándose ambas extremidades de nuevo, mientras que al todos los demás bastante perplejos entre el humo al haber contemplado ese poder, 17 no sabía que era tan fuerte, es el número 16, quedándose bastante estupefacto Freezer por ello, como 18 pues tampoco se lo imaginó, increíble. Y al 16 percatarse de que seguía ahí le reclamaría porque todavía estaba allí, le dijo que huyera al número 18. Vamos, no tenía por qué hacerlo al fin que ya acabó con Cell, pero no, a un 16 no lo había derrotado, tal vez lo hirió levemente, pero él no era uno de esos sujetos que se mueren al recibir ese ataque. Número 17 tampoco debía quedarse ahí, debía huir, pero Ja-16 quería que huya. Ni de broma, ese monstruo le dio un pésimo trato, no pensaba irse de allí hasta que le dé su merecido, debía estar lastimado o no. Entonces 17 le daría el golpe final con sus propias manos, proclamándole que salga donde quería que esté al monstruo asqueroso. ¿Qué pasó? ¿No iba a absorberlo para hacerse más fuerte? ¿Pero qué creía? 17 no se iría de ese lugar hasta que acabe con él. Así Freezer burlándose de su terquedad. Pero, espera, ¿pero qué estaba viendo? No puede ser. Al Freezer ver eso aparecer detrás del androide, quien aún no se dio cuenta, le advertiría a número 17, cuidado, Cell estaba detrás de él. Así que al voltear congelado, había llegado su terrible final, porque el aguijón de esa cola abriéndose era de, no puede ser, era de Cell, era su huya al proclamarle que haría lo que pidió, iba a absorberlo. Así que al 17 sin reaccionar, ser encerrado al instante por el orificio del aguijón de Cell maquiavélico, atinaría a atraparlo por completo, aunque este androide intente zafarse, de manera inútil, obvio, porque ya no tenía salvación. Todas sus energías empezarían a perder efecto contra él, y aunque 16 desesperado trate de detenerlo, esto sería imposible, pues esa bestia atinaría a succionarlo mucho más, hasta el punto en que todo el cuerpo de 17 terminaría siendo tragado hasta el interior del cuerpo del monstruo, reteniéndose espantado 16 al ver que no ya era demasiado tarde, y este demonio comenzaría a sentir el cuerpo del androide, quien estaría terminando de ser tragado hacia todo su estómago. Para el espanto de todos viendo esa monstruosidad, en verdad no podían creerlo, se lo había tragado. Al Cell comenzar a sentir una sensación extraña en todo su cuerpo por su absorción, observaría la última vista del androide 17 siendo empujado hasta lo más profundo y finalmente todo su cuerpo comenzaría a sufrir una gigantesca y terrible transformación al comenzar a relucir por completo y originando que todo Namekusei se vea afectado frente a todos. Lo que tanto deseó el Dr. Makihiro estaba por cumplirse, pues el cuerpo del bioandroide, entre toda esa reacción ultraluminosa, estaba respondiendo a su fusión con el número 17. Así que este resplandor brotado por Cell que nadie creía, atinaría a expandirse más y más afectándolos por completo, por la tremenda luminosidad que brotaba de la transformación. Maldita sea Freezer, entendiendo que por confiarse ese imbécil fue tragado, así definitivamente el cuerpo desde comenzando a agrandarse cada vez más y más, comenzando por sus partes superiores primero, y sus patas al convertirse en zapatos con aspecto humano, al igual que su cabeza y extremidades agrandándose cada vez más y más. No cabía duda, se estaba convirtiendo en el verdadero demonio humanoide. Dios mío, qué espanto era eso para Cold.
como para 16 y los demás, finalizando el resplandor, y al decidir en huir, le ordenaría a 18 corriendo que huya de allí, que estaba esperando, quedándose espantada, y al reaccionar por 16, corriendo también les recomendaría a los dos Freezer y Colt que huyan si valoraban sus vidas y querían salvarse, dejando más espantados a padre e hijo porque no reaccionaban ante todo lo que estaban viendo, y en la Tierra tanto Vegeta como Trunks sentir por fin ese poder, desde miles de kilómetros. Eso no les gustaba nada, pues lo más seguro era que algo terrible estaba sucediendo en el planeta Nameku. Así que en efecto esto terrible se habría consumado rodeándose de una inmensa aura electromagnética que cubriría absolutamente todo el cuerpo de Cell con esa figura, pues finalmente habría alcanzado su forma semiperfecta tras su fusión con número 17. King Cold confiado le proclamaría a ese tirano: va a tanto para eso, lo único que hizo fue tener un aspecto más humano, pero eso no cambiaba nada porque él mismo lo haría trizas, mientras que al Cell rodearse de su campo electrochispeante lo disiparía por completo, mostrándose 16 y 18 súper aterrados, al contemplar cómo del cuerpo ahora semiperfecto de esa maldita criatura monstruosa, estaban brotando esas chispas electrizantes, y observándolo tiesos también los demonios del frío, pues ahora se había vuelto más feo. Así luciendo ese desbordante ultrapoder tras su fusión con el hermano de 18 que seguía en Sokka aún, y al esta bestia semiperfecta darse cuenta de que la siguiente sería ella. No, vámonos de aquí, número 18, ordenándoselo número 16, y al dirigirse rápidamente hacia esta petrificada, atinaría a sujetarla fuertemente de su brazo para escapar, mientras que el Rey Colt, dispuesto a aprovechar ese momento de distracción de Cell, se elevaría rápidamente hacia el cielo por detrás de su enemigo, observándolo, perplejo al verlo elevarse, y qué iba a hacer ahora que no veía que nadie podría acabar con él, proclamándole Colt desde lo alto que no diga estupideces. Claro que él podría acabarlo, porque ni siquiera habiéndose fusionado con ese androide podría ser capaz de vencer a la familia más poderosa del Ñaa universo, arrojándole una super onda expansiva de la muerte. Así que al Cell verla dirigirse hacia él rápidamente, no podía ser quedándose congelado o atinaría a recibir directamente esa energía poderosa, misma que originaría un tremendo resplandor expansivo en aquella isla devastada de Nameku, arrasando con todo lo que habría a su alrededor, y contemplándolo todos los presentes por ese poder inimaginable. Ñaa no creían que ese Colt tuviera tanto poder acumulado, pero los androides aprovecharían ese momento al elevarse, dejando a Freezer aturdido viendo lo que pretendían hacer esos sujetos, y dúo escapando para que Cell no absorba a 18 hacia una de las islas más cercanas del lugar para esconderse, dejando petrificado a Freezer, pues esos malditos se fueron así de fácil nada más. Mientras tanto, y habiéndose originado un enorme orificio profundo tras el ataque de Colt, de este mismo reaparecería elevándose Cell con algunos rasguños, muy enojado por esto recibido, observando lo burlesco Colt porque lo dañó, y Freezer notando que no se dio cuenta de que huyeron. Sin embargo, al restablecerse y observar que el androide 18 no se encontraba ahí, y atinaría a buscarla rápido, pero no habría rastro suyo ni de 16 en la isla, volteando pues tal vez estaba detrás, pero tampoco la veía. Esa maldita no estaba por ningún lado, respondiéndole Freezer que sí. Si pensaba que escaparon, eso era correcto, ambos cobardes huyeron. No podía ser. Al Cell escucharlo se enfadaría cómo se atrevió esa maldita a escapar de sus garras, burlándose Colt, pues sin ella ya no podría conseguir su cuerpo perfecto, y así sí serían capaces de vencerlo, mientras que en una isla cercana y recóndita de ese lugar, claramente sin que Cell lo haya advertido para nada, se encontraban escondidos entre los escombros los dos androides, quienes no habrían podido huir lo suficientemente lejos de ahí ya que Cell los detectaría, así que estarían escuchando tensos la discusión de esos monstruos, mientras que al Cell comprobar que definitivamente se escapó esa maldita del número 18, ese Colt era un miserable porque por su culpa huyeron, pero no tendría tiempo de reaccionar al percatarse de que por detrás suyo, y dejándolo completamente paralizado, Freezer le atinaría un fuerte patadón a la criatura, habiéndolo tomado desprevenido al retenerse, y para después ser golpeado fuertemente de nuevo por su maldito padre, quien habría concentrado toda su fuerza en sus brazos para darle un super puñetazo mortal, entendiéndose el adolorido que si los malditos peleaban juntos lo superarían. Pero espera, al Freezer desde lo bajo notar tenso que esa basura pretendía algo. Cell no tenía por qué pelear con los dos, y desapareciendo rápido, dejando hiperhelado a Freezer, y más al sentir que ya se encontraba detrás suyo. No puede ser, así como su padre, igual de estupefacto. Así que Cell semiperfecto, aprovechando ese momento de parálisis y de esa basura, lo apalearía fuertemente, tumbando a ese androide Freezer contra la tierra, por lo que primero acabaría con él estaba decidido.
Pero espera, este recordaría la plática que tuvo con el doctor Maquijero cuando apareció en el lugar de la pelea. Pues este le habría recordado que para continuar con su crecimiento necesitó absorber las energías de los seres vivos y él lo hizo a la perfección, y después absorber a los androides que él inventó. Se refería al número 17 y 18, pero nunca pensó que convertiría a Freezer en un androide con una base idéntica porque utilizó a un ser vivo prodigio. Casi toda la reconstrucción fue hecha orgánicamente, de modo que las posibilidades de fusionarse con el androide Freezer ahora eran más altas. Esto no estaba contemplado en los planes del doctor, pero cuando lo hiciera y perfeccione su cuerpo con los cuerpos de los 3 androides se convertiría en el ser más poderoso e invencible de ese planeta. Y lo que finalizó antes de morir fue que estaba muy contento porque pronto no solo perfeccionaría su cuerpo, si su ambición desbordada lo llevaba a fusionarse con Freezer se convertiría en el androide más poderoso. Todos los humanos le tendrán miedo, y pues ya estaba decidido, lo que Cell iba a hacer para remediar todo eso era, así es iba a absorber a Freezer, ¿qué les parece? Esto es terrible. Al Freezer recobrarse de su paliza y escuchar que también quería ser tragado se espantaría por completo. No puede ser, su padre tampoco lo entendía, así que al bestia comenzara a acercársele poco a poco. Bueno, antes de las 18 le tocaría primero a él. Así debía quedarse, ya ha comprendido que era inútil huir de él. Lo felicitaba, era un androide inteligente, que delicioso, no se imaginaba cómo disfrutaría tragarse su cuerpo por haber asesinado al doctor. Bueno, ¿en qué estaban? Sí, él sería el siguiente. Juntos los 4 formarían un cuerpo más que perfecto. No, Freezer espantado intentaría escapar de ahí. Sin embargo, el bioandroide semiperfecto se le acercaría más y más, proclamándole a ese monstruo asqueroso que se aleje de él, pero claramente no lo obedecería. Presenciando esta situación espantosa, los androides escondidos no entendían por qué ese estúpido quería absorberlo también. Desafortunadamente para el androide Freezer espantado, se le encontró otra manera de perfeccionar su cuerpo por completo para absorberlo con ese aguijón como lo hizo con el androide 17. ¿Cuál sería el destino de Freezer en esta situación inevitable? La obsesión enferma de Cell para absorber al androide Freezer se convertiría en el fin de todo. ¿Existiría alguna esperanza de que Freezer escape de su terrible destino? No podía ser, no solo el pobre se mostraría espantado al verlo acorralarlo cada vez más cerca suyo su padre desde lo lejos, Freezer huye le ordenaría igual de espantado. Pero ya no debían comer ansias, él se fusionaría con su hijo quieran o no. Freezer no podía ni moverse por el terror ahora si estaba perdido la situación era crítica hasta para los demás androides escondidos observando aterrados lo que estaba a punto de suceder como consecuencia de que 18 había escapado. Si es que Cell se fusionaba con el cuerpo de Freezer sería su fin y de todo. Pero ya era demasiado tarde para Freezer porque Cell ya lo tendría acorralado y por eso mismo habría decidido finalmente en abrir ese gigantesco aguijón. ¡Ay Dios mío, no, por favor, qué espanto! Freezer ya no tendría salvación al ver a esa criatura que le haría conocer el peor terror de su vida. Cell pudo absorber al androide 17 y pudo convertirse en un monstruo incontrolable que ahora iría tras Freezer. Todo parece indicar que él sería el siguiente en ser absorbido y tendría que resignarse ante esa terrible criatura. ¿Cuál será el destino de Freezer? ¿Acaso Cell tendría piedad de él? O tal vez todos los que estamos viviendo esto ahora, por más de 50 minutos esperando esa terrible fusión, nos equivocamos. Claro que no, porque le diría expresamente: ¡voy a absorberte! Y bueno, hermanas Tara, hasta aquí llegó este super episodio 5 que es cine. ¿Qué les pareció? Dejen sus calificaciones entre el 1 al 10 de aquí abajo, en verdad me ayudarían demasiado dándome todas sus teorías para los próximos capítulos. ¿Cuál crees que será el destino de Freezer ahora que Cell lo acorraló? ¿Crees que el demente logre absorberlo? Sin más que agregar, les recuerdo nuevamente unirse al canal para no perderse todos los beneficios exclusivos y estar al pendiente porque no jujoy híjole en menos de lo que creen la probable última parte será subida al canal. Así es, este vez se subirá lo más rápido posible y probablemente en las próximas 2 semanas. Por eso es importantísimo que estén suscritos al canal con la campana de notificaciones activada para no perdérselo porfa. Y ya sin más que agregar, les agradezco demasiado por haberle brindado todo su apoyo a este video que marca mi regreso, y ahora me despido de ustedes esperando verlos la próxima semana si todo sale como lo calculo, los adoro.